Los aneurismas ateroscleróticos más frecuentes son los aneurismas de aorta abdominal, sin ninguna duda. La aorta torácica descendente también suele presentar aneurismas de tipo ateroscleróticos, aunque son infinitamente menos frecuentes que los de la aorta abdominal, sobre todo a nivel infrarrenal. En la aorta ascendente, sin embargo, los aneurismas no suelen ser ateroscleróticos, son aneurismas más en el contexto de otras enfermedades raras, como la aortitis sifilítica, la espondilitis anquilosante, el síndrome de Marfan y otros trastornos que asocian aneurisma por debilidad de la pared arterial en aorta ascendente, pero que, digamos, el origen aterosclerótico es menos importante en este caso. Los aneurismas de localizaciones fuera de la aorta más importantes de cada examen son los aneurismas de la arteria poplitea, que con cierta frecuencia se trombosan y se complican, por eso requieren un tratamiento quirúrgico siempre. Los aneurismas esplénicos y hepáticos, que tienen más riesgo de complicaciones durante el embarazo y requieren intervención. Y luego un aneurisma micótico que puede aparecer en cualquier localización en relación con bacteriemias previas y con la colonización de bacterias de la pared arterial que da lugar al llamado aneurisma micótico, aunque, insisto, no suelen ser producidos por hongos, sino que son aneurismas producidos por infecciones de origen bacteriano generalmente. Habitualmente el aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, que es el más frecuente de todos, se diagnostica de forma casual, asintomática o ante el hallazgo de una masa pulsatis en la exploración física del abdomen del paciente. Por eso suelen estar los pacientes asintomáticos. Cuando un aneurisma da síntomas, puede hacerlo o bien por compresión de estructuras adyacentes, por ejemplo una obstrucción ureteral, o bien puede dar síntomas por dolor. El dolor que producen los aneurismas suele ser secundario a una complicación de su pared, una ruptura parcial o algún tipo de complicación de este tipo, y que generalmente indica una inminente posibilidad de rotura del mismo, y por lo tanto es una indicación quirúrgica en todos los casos. En relación con el tratamiento de los aneurismas aórticos, pues básicamente conviene recordar que la indicación se realiza o bien por presencia de síntomas, en cuyo caso no hay más remedio que operar al paciente, o bien porque exista un riesgo alto de rotura. El riesgo alto de rotura viene a definirlo básicamente la coexistencia con otros factores de riesgo, como puede ser la hipertensión o el propio EPOC, o incluso el embarazo puede facilitar la rotura de los aneurismas. Pero el factor de riesgo más importante de cara a evaluar el riesgo de rotura es el tamaño, el diámetro máximo del aneurisma. El diámetro máximo tolerable de los aneurismas aórticos depende de su localización. Así, en aorta abdominal el tamaño máximo son 5 centímetros, en aorta torácica se toleran hasta 6 centímetros y en aorta ascendente hasta 5,5. Sin embargo, en aorta ascendente existen peculiaridades en algunos pacientes, y es que aquellos que tengan una válvula aórtica bicúspide se sabe que tienen un mayor riesgo de rotura, por lo tanto se recomienda la intervención por encima de 5 centímetros, y en aquellos con síndrome de Marfan incluso antes, a partir de 4,5 centímetros aproximadamente, ya se recomienda la intervención quirúrgica preventiva por alto riesgo de rotura. Una vez que detectamos que el paciente tiene un aneurisma, una vez que detectamos que el paciente tiene un aneurisma con un tamaño suficiente como para indicar la cirugía de forma programada, el paciente debe someterse a una evaluación cardiológica, puesto que es una cirugía de alto riesgo de cara a la intervención, porque además son pacientes generalmente cuya enfermedad es de origen aterosclerótico y con mucha frecuencia asocian trastornos en las arterias coronarias que pueden dar la cara durante la cirugía o en el posoperatorio del aneurisma. Por lo tanto, es muy recomendable la evaluación preoperatoria cardiológica con vistas a la intervención sobre el aneurisma de aorta. Por otra parte, hay que destacar que el tratamiento quirúrgico de elección de un aneurisma de aorta descendente va a ser siempre la aneurismectomía a interposición de una prótesis sintética con anastomosis terminal de la misma. Lo que pasa es que esta intervención es una intervención que exige el clampaje aórtico, y esto va a hacer que durante el tiempo que tengamos ocluida la aorta para poder proceder a la sutura de la prótesis, vamos a tener un aumento muy marcado de la poscarga cardíaca, que por lo tanto va a facilitar que, si el paciente padece problemas coronarios, pues se produzca una descompensación, un síndrome coronario o incluso complicaciones arrítmicas durante la cirugía.
Por eso, en la práctica clínica, la forma mejor de valorar cuál es la intervención que debemos hacer sobre el paciente va a depender no solo de si hay o no indicación quirúrgica, sino también de cuál es la situación general del paciente. Pues que si el paciente está muy deteriorado desde el punto de vista médico, es posible que, aunque la neurismectomía y prótesis sea el tratamiento de elección, no vaya a someterse porque existe un riesgo quirúrgico tan alto que lo más seguro es que el paciente no sea capaz de superar la cirugía. En estos casos, lo que se utiliza es un stent, una prótesis autoexpandible generalmente colocada mediante un cateterismo, mediante una especie de angioplastia, colocando un stent en la zona del aneurisma para intentar conseguir que se trombose en el exterior del stent y que, digamos, de alguna manera disminuya el riesgo de rotura del aneurisma. Esta intervención no ha demostrado mejorar la supervivencia de los pacientes, pero hemos de recordar que se reserva para aquellas personas que tienen un riesgo quirúrgico extremo por otros motivos, por ejemplo, una insuficiencia renal terminal en diálisis, un paciente con un infarto reciente, una disfunción biventricular severa ventricular, una enfermedad sistémica muy grave en la cual contraindicó la cirugía sobre el aneurisma y que probablemente es la responsable del mal pronóstico del paciente más que el propio aneurisma, que evidentemente contribuye a su mal pronóstico. En aquellos pacientes que no necesitan la intervención porque aún no han alcanzado los tamaños suficientes y además se presentan asintomáticos, pues generalmente lo que se hace es un seguimiento ecográfico periódico con un tratamiento estricto de los factores de riesgo cardiovascular para evitar en lo posible la progresión del aneurisma.